esconden los pensamientos raíz. Hemos visto que cualquier pensación está conectada a su pensamiento raíz y que esa raíz en un principio es invisible para nosotros. Para llegar ahí tenemos que seguir la pista de cualquier pensación que esté conectada con este pensamiento raíz. ¿Pero qué significa seguir la pista? Prestar atención a la historia que nos cuenta el cerebro sin evitar sentir lo que siento o pensar lo que pienso. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Evitar. Dejar, la gente dice, ay, es que yo quisiera tener la mente en blanco. Es que eso es imposible. Bien. O no quisiera sentir dolor, no quiero sufrir. Nosotros lo que queremos es escapar todo el tiempo. Por eso hacemos cosas. Y ahora miramos videos, todas estas cosas que hacemos, leemos muchos libros, para ver si se nos ilumina el cerebro y a ver si entendemos de una vez por todas. Yo les digo porque a mí me pasa muchas veces. Encima después vengo y hablo de esto, ¿no? Porque somos así, estamos programados así. Bien. Por eso esto es para darnos cuenta. Bien. No es que yo sea ninguna superdotada dando clases, conferencias de esto. Estoy leyendo el libro que escribió este hombre que está maravilloso, porque la verdad me hizo darme cuenta de muchas cosas. Ojalá ustedes también, ¿no? Así somos más. Bueno, aunque solo hay uno, pero no importa. Uno cree que somos muchos. Bien, entonces, tengo que aprender a prestar atención. Un detective que trata de fotografiar a un marido infiel, imagínense un detective. La señora lo contrató para que saque la fotografía que compruebe que el marido es infiel. El detective no va a evitar que el marido sea infiel. No, porque entonces nunca cometerá la infidelidad. Entonces no lo podrá agarrar con las manos en la masa. ¿El detective qué hace? Observa. En ese viaje de regreso al origen, iremos descubriendo cada una de las pensaciones que brotan de la raíz. En el momento más inesperado nos encontramos, ¡pum!, dándonos de bruces con el pensamiento raíz y comprobamos que la mayor parte de ellos, alrededor de un 91%, ¿saben dónde tienen su origen? En algún tipo de miedo. Desde el momento en que nacemos, todos heredamos una dependencia económica que nos impulsa a la esclavitud mental y moral. Y es dentro de esa esclavitud donde hemos construido nuestro pequeño mundito individual, y dentro de ese mundito individual nos comportamos como una forma de vida que trata de evitar episodios de su propia vida porque piensan que le harán sufrir. Estos pensamientos de miedo a sufrir se han convertido en la raíz de nuestro sistema de pensamiento. Yo sé que esto es duro, para que lo escuchemos, porque es que es así. Por eso hay que ser detectives y observarse uno, ¿no? Vivimos con miedo a perder la autonomía, con miedo al cambio, con miedo a la soledad, con miedo al futuro, con miedo al fracaso. Y sobre todos estos pensamientos de miedo, construimos nuestras vidas, dándole forma a una idea de felicidad que está basada en el miedo. ¿Qué sucedería si un día como hoy descubrimos que el miedo no tiene sentido? Bueno, sufrir tampoco. ¿Cómo cambiaría nuestra vida y nuestra forma de ver el mundo el hecho de darnos cuenta de que el miedo carece de fundamento matemático? Sí, el miedo
Ni se crea ni se destruye, se transforma. ¿Mm? Resulta que hay una persona, SM le vamos a llamar, SM, acaba de apagar las velas de su 44 aniversario, ¿no? Cuando entra a formar parte de la investigación en los laboratorios de la Universidad de Iowa. Iowa. Los científicos trataban por todos los medios de hacerle sentir algún tipo de miedo y resulta que no tuvieron éxito. Empezaron reviviendo con detalle la pelea doméstica que llevó a su compañero sentimental a perder el juicio y amenazarla primero con un arma blanca, después con una pistola. Luego la pasearon por lugares tétricos, casas encantadas, le proyectaron películas de terror, la acompañaron a tiendas de animales llenos de serpientes venenosas. Los científicos no encontraron la más mínima traza de miedo. La paciente SM era incapaz de sentir miedo. Estudios posteriores mediante dispositivos de imagen médica revelaron que SM tenía una lesión en una zona del cerebro conocida como amígdala, el centro del miedo. Esta lesión era la causante de la inhumana valentía. La amígdala, sistema límbico, se considera la estación central del miedo. Aunque en la formación de la sensación participan otras vías cerebrales como el tálamo, recepcionista, el hipocampo, memoria, la corteza cingulada anterior, la corteza prefrontal dorsolateral, junto a la cingulada nos ponen alerta. El cuerpo estriado dorsal y el locus cerúleo controla el nivel de alerta. El miedo es una sensación producida por un baile de señales neuronales, reacciones químicas y sensaciones corporales. Cuando una lesión interrumpe la comunicación en algún tramo de la vía del miedo, automáticamente dejamos de sentir miedo. Por lo tanto, el miedo es una sensación producida por el organismo. Bien, esto pone en duda la existencia real del miedo y los mecanismos de defensa del buen presente no tardan en rechistar. El miedo es necesario para salvar el pellejo. Siendo precisos, el miedo solo contribuye a salvar el pellejo cuando un estímulo externo despierta una emoción instintiva y nos hace saltar como un muelle. Este tipo de miedo se llama instintivo. Pero ¿qué ocurre con el resto del tiempo? El 99% de las veces que el carnicero del barrio o la diseñadora gráfica sienten miedo, proviene de estímulos internos, es decir, de sus propios pensamientos. No sé cómo voy a hacer para pagar el seguro del auto. Es imposible entregar el proyecto a tiempo. Llevo 3 noches durmiendo en el sofá. El miedo ya no viene dado por peligros externos, sino por nuestras propias pensaciones. Este es el miedo moderno. Y esta señora o paciente SM es la prueba viviente de que el miedo moderno no es imprescindible para vivir en nuestra sociedad. Entonces nos preguntamos, ¿tiene sentido el miedo? Alrededor de 10.000 personas al día buscan en Google cómo superar el miedo a volar. Tomando prestados unos datos de la libreta del profesor de estadística del Instituto de Massachusetts, Arnold Barnett, vamos a calcular la probabilidad de morir en un accidente aéreo.
hay una posibilidad entre 25 millones de estrellarnos. Esto quiere decir que cuanto más grande sea el número que escribimos detrás de una posibilidad entre, más astros deben alinearse para que ese algo ocurra. Con los datos en mano veremos que tener un accidente aéreo es muy poco probable. ¿Pero cuánto de poco probable? Necesitamos comparar este dato con otros supuestos. Contrastando diferentes posibilidades llegamos a la conclusión de que es mucho más probable ser alcanzados por un rayo, ser presidentes del gobierno, morir atragantados, echarnos una novia o un novio modelo, recibir un premio Nobel de física o ganar una medalla de oro en las Olimpiadas que tener un accidente aéreo. Sin embargo, 1 de cada 3 pasajeros tiene miedo a volar. Llamamos loco a una persona convencida de ser el próximo presidente del gobierno, u obsesiva si se preocupa por estirar la pata mientras come una alita de pollo. Sin embargo, no decimos nada de alguien con miedo a quedarse sin dinero o a morir en un accidente aéreo, a pesar de que es mucho menos probable que ocurra. Además, la posibilidad de que los miedos cotidianos acierten es mínima. Nuestra forma de ver la vida, estadísticamente hablando, no tiene mucho sentido. Los pensamientos están hechos de un 0,1% de realidad y el miedo moderno se origina en ellos. Las matemáticas lo dicen alto y claro. El miedo moderno no tiene sentido. Pero hombre, más vale prevenir que curar, ¿no? No a cualquier precio. El miedo ordeña las glándulas suprarrenales y las obliga a segregar cortisol, una paloma mensajera que pone todo el organismo en alerta. La respiración se acelera, el corazón palpita como si no hubiera un mañana, la tensión arterial se pone por las nubes, las pupilas como platos. Y los procesos a largo plazo, digestión, crecimiento, sistema de defensa, o sea, de inmunidad, ¿no?, se detienen a la espera de encontrar una solución. En ese momento, si nos hacemos un análisis de sangre, vemos que el organismo está regido por la biología del miedo. Vivir constantemente estresados, bajo el influjo de los procesos moleculares del miedo, tiene un impacto directo sobre la esperanza de vida, la salud y la felicidad de las personas.